Bueno, entonces vamos a arrancar. Demos un poco de contexto. ¿En qué veníamos? La clase pasada arrancamos trabajando eh, el tema de variables aleatorias. Dijimos que era muy importante incluir una estructura probabilística en el concepto de variables porque eso es lo que nos va a permitir en algún momento estudiar la incertidumbre relacionada con la estimación en poblaciones. Entonces, estamos en un punto en el que estamos aprendiendo los fundamentos para poder estructurar el estudio de poblaciones basados en la concepción aleatoria de las variables. Entonces dijimos qué era una variable aleatoria, dijimos que una variable aleatoria técnicamente es una función y hicimos la clasificación en dos grandes escenarios, variables discretas y variables continuas. Hoy precisamente vamos a arrancar con las variables continuas. La clase pasada, sin embargo, hicimos el estudio de las variables discretas, únicamente de las variables discretas, nada más que de las variables discretas. Y asociadas con las variables discretas vimos la FMP, la función de masa de probabilidad, que la representábamos con F minúscula. Esa está aquí, arribita en las notas de clase. Veámosla acá. Quisiera como que repasáramos eso. Vimos la FMP, la función de masa de probabilidad, que era la F minúscula, la probabilidad de que X sea exactamente igual a X, el peso, la importancia, em, la probabilidad de que la variable asuma un valor específico. Y además de la FMP, vimos la función de distribución acumulada, la FDA. La función de distribución acumulada la representamos nosotros con F mayúscula y es el acumulado, tal cual hacíamos antes cuando hacíamos las distribuciones de frecuencias. Y es la probabilidad de que X sea menor o igual a X. Decíamos también que si yo le doy la F minúscula, obtener la F mayúscula es muy fácil, simplemente se hacen sumas. Pero si yo le doy la F mayúscula, usted también puede obtener la F minúscula simplemente por medio de restas. O sea, como que hay una correspondencia en las dos direcciones. Y ya con estas dos funciones, yo puedo calcular cualquier aspecto probabilístico de la variable. O sea, yo puedo calcular cualquier probabilidad que a mí me pidan. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Hoy vamos a arrancar a trabajar lo mismo, pero desde el punto de vista continuo. Hoy vamos a trabajar desde el punto de vista continuo. Claro, desde el punto de vista discreto, pues hay algunas variables, ¿no? Número de hijos, número de estados financieros con algún defecto, número de componentes defectuosas, como número de, por lo general, variables discretas. Ahora, con las variables continuas, vamos a trabajar con rangos no numerables. Vamos a trabajar con rangos infinitos no numerables. Entonces, básicamente vamos a extender todos estos conceptos que vimos antes, el de la F minúscula, el de la F mayúscula, al caso continuo. Y vamos a ver cómo es que funciona. Bueno, ahora, en el caso continuo, pues, si le soy muy sincero, vamos a explotar todo lo que usted ya sabe de cálculo. Es decir, vamos a explotar todo lo que usted aprendió de cálculo infinitesimal para poder, digamos, hacer ese estudio probabilístico de las variables. Entonces, el primer paso es, bueno, si en las variables discretas existe la FMP, o sea, la F minúscula, la probabilidad de que X sea igual a X, ¿existirá algún análogo en el caso continuo? Y la respuesta es sí, pero hay que hacerlo con cuidado. Esa función, nuevamente la vamos a anotar con letras minúsculas, F minúscula, y le pongo aquí el subíndice X para hacer referencia a que estamos trabajando con la variable aleatoria X. Es la función que me va a describir a mí en términos probabilísticos lo que ocurre con la variable.
Esa función ya no la vamos a llamar función de masa, la vamos a llamar función de densidad de probabilidad. Función de densidad de probabilidad, y usualmente usted va a ver estas siglas, FDP, función de densidad de probabilidad. Este es el análogo a la función de masa de probabilidad, pero ojo, es el análogo, pero no funciona exactamente igual, funciona de una manera más bien diferente. Permítame le digo cómo. Bueno, primero, esa función que describe la estructura probabilística de los valores de la variable es una función que siempre tiene que ser positiva. Siempre tiene que ser positiva, mayor o igual que cero. No puede, no puede tomar valores negativos. ¿Por qué? Porque con esa función es que yo voy a describir las probabilidades. Ahora, ¿cuál es el punto clave aquí? Aquí es donde uno hace la gran diferenciación con el caso discreto. En el caso continuo, las probabilidades se calculan como áreas bajo la curva, áreas bajo la función de densidad. Esta función de densidad, esta f minúscula, lo que hace es representar la estructura probabilística de la variable. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo voy a calcular la probabilidad de tener valores entre A y B, diga usted, yo quiero calcular la probabilidad de que los ingresos estén entre 1.000.000 y 2.000.000. Quiero calcular la probabilidad de que la temperatura esté entre 50 grados y 100 grados. Quiero calcular la probabilidad de que la longitud se encuentre entre 0 y 10 centímetros. Entonces, para calcular cualquier probabilidad por intervalos, en este caso lo puse cerrado, esa probabilidad ya usted no la puede hacer con una sumatoria, pilas, no la puede hacer con una sumatoria, porque no tiene casos discretos. Y la razón por la cual usted no la puede hacer con una sumatoria es porque usted tiene infinitos valores no numerables dentro del intervalo. Esa probabilidad usted la va a calcular como la integral entre A y B, o sea, como el área bajo la curva de la función que describe pues ese comportamiento probabilístico. Entonces, ¿cuál es el rol, cuál es el trabajo de esta función de densidad? Esa función de densidad lo que le permite a usted es calcular las probabilidades por medio del área bajo la curva en un intervalo que usted quiera, el que sea. Lo más importante de esa función es que además de ser no negativa, o sea, además de ser mayor o igual que cero siempre, porque pues vamos a calcular probabilidades, además de permitirme calcular la probabilidad con áreas bajo la curva por medio de la integral, es fundamental que el área bajo toda la gráfica me dé 1. Eh, ¿Cómo así? Pues claro, igual que antes, usted no sé si recuerde la clase pasada, yo le decía, si usted suma todos los posibles valores que puede asumir la variable, eso le tiene que dar 1, siempre. Lo mismo aquí, solamente que ahora es la integral. Ah, uy, Juan Camilo, pero esta integral así de difícil entre menos infinito e infinito, claro, o sea, yo pongo aquí entre menos infinito e infinito, pero digamos de una manera tácita, lo que quiere decir es que si usted considera el área bajo la curva desde el menor valor de la variable hasta el mayor valor de la variable, eso siempre le tiene que dar 1. Siempre, siempre. Los requisitos para trabajar con variables continuas es poder tener esta función que describe la estructura probabilística de la variable, que me permite a mí calcular las probabilidades por medio de integrales, por medio de áreas bajo la curva, y que si yo considero todos los casos de la variable desde el menor hasta el mayor, la integral me tiene que dar 1, siempre. Así es que se trabaja con el caso continuo. En realidad, a mí en lo personal me parece mucho más fácil trabajar con el caso continuo, porque es que con el caso discreto, eh, um, uno tiene que ser muy cuidadoso de los límites, ¿no? No sé si usted recuerda con los
cuando vimos las propiedades la clase pasada, yo le decía, si usted quiere la probabilidad entre A y B, a usted le toca coger el acumulado hasta B y luego restarle el acumulado hasta el número anterior a A. Pero si usted quiere el acumulado entre A y B sin incluir A y B, a usted le toca coger el acumulado hasta el número anterior a B, por eso aquí aparece B menos el acumulado hasta A, porque usted necesita quitar eh, lo que está inclusive en A, porque aquí dice estrictamente menor. En cambio, aquí en el caso continuo va a ser mucho más fácil. Veámoslo con el ejemplo. Estoy seguro que con el ejemplo usted va a ver esto un poco más fácil. Entonces, mire, en este caso, la variable de estudio con la que vamos a trabajar es tiempo de ejecución de un proceso en minutos. En minutos. Tiempo de ejecución de un proceso. Esa va a ser nuestra variable de estudio. Tiempo de ejecución del proceso. Permítame, voy aquí al tablero y voy a hacer un par de anotaciones para como que todos estemos en sintonía con el ejemplo. Entonces, en el ejemplo número 1, lo que quisiera hacer es trabajar con una variable típica que es tiempo, ¿no? Entonces, tiempo de ejecución en minutos. Entonces, simplemente voy a escribir tiempo, siempre escribir las unidades de, mm, de estudio, ¿no? En minutos, ¿no? Tiempo de ejecución de un proceso en minutos. Esa es mi variable aleatoria. Ahora, algo que yo hago siempre, y esto es algo como que extremadamente importante, es identificar el rango de la variable. Entonces, identifiquemos el rango de la variable, o sea, cuáles son los posibles valores que puede asumir la variable. La variable, el rango, yo lo escribo así, rango, los posibles valores que puede asumir el tiempo son, pues aquí es simplemente poner un poquito de sentido común y es, podríamos tener, si yo estoy ejecutando un proceso, si un empleado, una máquina, una persona, bueno, en cualquier instancia, si yo estoy ejecutando un proceso, ese tiempo de ejecución puede ser negativo. No puede ser negativo. ¿Podría ser cero? Tampoco, porque quiere decir que no hizo nada. Entonces, con seguridad, ese tiempo de ejecución puede ser cualquier valor tal que ese valor sea positivo. Ahora, mire que no dicen minutos cumplidos, ¿no? Pueden ser 1.5 minutos, puede ser 1.7, 1.8, bueno, etcétera, porque no dicen minutos cumplidos, ¿no? Entonces, si usted quisiera escribirlo de pronto un poco más elegante, esto sería abierto en cero, sería un intervalo infinito, abierto en cero, hasta infinito, abierto en infinito, ¿no? Porque si la variable tomara el valor infinito, quiere decir que nunca terminó. Bueno, entonces claramente dado este rango, pues esto es una variable aleatoria continua, ¿no? ¿Por qué? Porque hay infinitos valores no numerables en este rango. Perfecto. Muy bien. Entonces, además, ¿qué tenemos? Tenemos una función de densidad. La función de densidad, la FDP que describe este proceso, es esta que está aquí. La función de densidad, la función que estructura probabilísticamente el tiempo, es esta expresión que tenemos acá. Entonces, aquí voy a hacer un par de comentarios. Permítame, la escribo para que podamos hacer el ejemplo de manera sencilla. Entonces, la función con la que vamos a trabajar, la función de densidad que describe la estructura probabilística del tiempo en minutos para los individuos que ejecutan este proceso, es una función que tiene esta forma. Es igual a 1 sobre 15 e a la menos x sobre 15 ajá, este es el número de Euler, ¿no? Por I de 0 a infinito, de x. Bueno, entonces aquí quiero hacer varios comentarios. Estoy seguro que van a surgir por lo menos 3 preguntas. La primera pregunta es, uy, Juan Camilo, qué es esta I? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir I menos 0 infinito de x? Ah, bueno, esta es la manera elegante, esta es la manera elegante de decir que el rango es de 0 a infinito, ¿no? Es decir,
Esta función i en matemáticas se llama función indicadora, se la escribo aquí. Y la función indicadora de un conjunto A, evaluada en X, simplemente asume el valor 1 si la X pertenece a A y asume el valor 0 si la X no pertenece al conjunto A. O sea que, de alguna manera, esta es una forma, digamos, elegante de escribir lo siguiente. Usted lo podría haber escrito así por partes. Usted era poder escribir. La función de densidad es 1 sobre 15, e a la menos x sobre 15, si la x es mayor que 0, bueno, si la x pertenece a 0 infinito, o sea, si la x es mayor que 0, ¿no? Y 0 en otro caso. Ahora, claro, ¿no? Eh, si la x pertenece a 0 infinito, pues esta función vale 1, entonces 1 por la función, pues me queda la función. Si la x no pertenece a 0 infinito, o sea, es negativa, pues 0 por la función, pues me da 0. Entonces es una manera, digamos, elegante de escribir este asunto. Siguiente cosa, Juan Camilo, usted o el analista o el profesional o la persona que está haciendo el estudio, ¿cómo sabía que la función era esta? Entonces aquí hay varias respuestas. Lo primero es darse una idea de cómo es esta función. Es decir, si yo fuera a graficar esta función, que de hecho aquí está graficadita. Ya ahorita voy sobre el código. Aquí está la función. La función es esta que está en azul oscuro. Fíjese que si yo graficara esa función 1 sobre 15 e a la menos 15x, e a la menos x sobre 15, perdón, 1 sobre 15 e a la menos x sobre 15, le va a dar esta función en azul, para la cual usted ve un decaimiento. Entonces, eso pues básicamente, ¿qué indica? Que, bueno, la voy a volver a graficar acá. Entonces, aquí está, esto es como un bosquejo de la gráfica, ¿no? Este es el tiempo, x, y esta es la función de, y aquí en el eje y voy a graficar la función de densidad, ¿no? Este es y igual a f de x. Entonces, si alguien fuera a hacer la gráfica, la voy a hacer en azul nuevamente, pues sería algo así, este es como un bosquejo. ¡Pum! Ah. Y obviamente, para valores que son negativos, pues la función vale 0. Por eso es que usualmente ni se dibuja, ¿no? Porque, porque para valores negativos, pues básicamente es una línea en 0. O sea, no tiene gracia siquiera dibujarla. Pero bueno, ahí se la pongo. ¿Listo? Para valores negativos, la función vale 0 y para valores positivos tiene este decaimiento. Pero entonces pensemos por un segundo por qué tiene sentido esto. Claro, ¿esto qué indica? Que a medida que aumenta el tiempo, aquí está 0, a medida que aumenta el tiempo, ¿qué está sucediendo con la estructura probabilística de la variable? Pues a medida que aumenta en tiempo, la probabilidad de observar un intervalo aumenta o disminuye. Pues veámoslo fácilmente. Pues considere este intervalo. Por ejemplo, que este fuera A y este fuera B. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar un valor de la variable entre A y B? Pues fácil, Juan Camilo, lo único que usted tiene que hacer es la integral entre A y B de esa función. O sea, para calcular la probabilidad que hay para calcular la probabilidad de llevar a cabo el proceso entre A y B, diga usted entre 1 y 3 minutos, o 1 y 4 minutos, o 2 y 5 minutos, lo que usted quiera, lo único que usted tiene que hacer es esta integral. O sea, esta área bajo la curva, que estoy poniendo aquí en verde. Ahora, ¿qué pasaría si yo decido hacer el mismo cálculo, pero entre este A, digamos entre C y D? Entre este A, mire que este A y este B están separadas por 2 unidades, digamos, de 3 a 5 minutos.
Y este C y D, lo mismo, entre, no sé, 10 y 12 minutos. Me estoy inventando y cualquier cosa. ¿Cuál sería esa probabilidad? Ah, pues esa probabilidad sería esa área bajo la curva nuevamente. Pero entonces mi punto es, eh, ¿dónde la probabilidad, dónde la probabilidad es mayor? ¿En el primer intervalo o en el segundo intervalo? Fíjese que ambos intervalos están separados por exactamente la misma longitud, ¿no? 2 minutos, o 3 minutos, o 4 minutos, lo que usted quiera. Pero entonces mi punto es, para un intervalo de tiempo que esté al principio de los valores, comparado con otro intervalo de tiempo que esté más alejado, más hacia, más hacia, o sea, que sea mayor de alguna manera, ¿es más probable obtener tiempos menores o es más probable, voy a usar bien el lenguaje, es más probable obtener intervalos de tiempo menores o intervalos de tiempo superiores? Pues dada la estructura decreciente, dada la estructura probabilística de la densidad decreciente de este caso, pues la probabilidad de obtener un intervalo menor es mucho mayor que obtener la probabilidad de un intervalo mayor. Mayor, sí. ¿Por qué? Pues porque el área bajo la curva verde, el área bajo la curva que estoy representando aquí en verde, es mayor que el área bajo la curva que está aquí en moradito. Entonces, parte de la razón por la cual esta función hace sentido es esa, que como es una función decreciente, lo que está indicando es que la estructura probabilística es tal que intervalos de tiempo menores tienen mayor probabilidad que intervalos de tiempo superiores. Es decir, es más probable que una persona o que un individuo que esté ejecutando el proceso se demore menos tiempo a que se demore un tiempo mayor. Juan Camilo, ¿cómo sabía usted que aquí era 1/15 y no 1/17 o 1/18, 1/20? Bueno, ahí la explicación es un poquito más larga de lo que debería, pero le voy a hacer dos acotaciones. Primero, eh, parte de la cosa es que la integral de menos infinito a infinito de esta función le tiene que dar 1. Entonces, ese 15 hace que sea integral de 1. Ahorita lo vemos. Y la otra razón es que, pues, varios estudios, digamos con la práctica, uno ve varios estudios en los que em, este decaimiento exponencial cuando uno trabaja con tiempos es muy frecuente. Es decir, usualmente cuando uno está modelando, cuando uno está estudiando tiempos, los tiempos usualmente tienen este decaimiento exponencial. ¿Y cómo se hace eso, Juan Camilo? Pues mire, una manera muy fácil de hacerlo es, no voy a explicar los detalles, digamos, técnicos por ahora, pero una manera fácil de hacerlo es, pues, uno puede recurrir un poquito a la experimentación. Es decir, yo puedo recoger una base de datos de tiempos, yo puedo recoger una base de datos de tiempos y hacer el histograma. Si yo hago el histograma, entonces yo tengo una base de datos, ¿no? Aquí está el tiempo, aquí está Y. Yo tengo una base de datos, X1, como hacíamos al principio del curso. Yo tengo una base de datos. ¿Qué hago con esta base de datos? Pues hago el histograma. Espero que recuerde cuál es el histograma. Entonces, si yo hago el histograma, muy seguramente va a ser así. Va a ser así. Una barrita grande aquí, otra barrita después por acá, otra barrita después por aquí, otra barrita después por acá, otra barrita después por aquí, otra barrita después acá. Entonces, una manera de encontrar esa función es tomar una base de datos y ver la forma funcional que mejor representa la función. Ahí está. La verdad es que cuando estemos en la última parte del curso vamos a aprender a hacer eso. O sea, parte del estudio de poblaciones es ese, tomar una muestra y poder encontrar la curva que describa todo el fenómeno, o sea, la población. Listo. Entonces tenemos nuestra función, tenemos el tiempo, entonces vamos a ver lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es calcular la probabilidad de que el tiempo de ejecución sea de menos de 10 minutos. Calcular la probabilidad de que el tiempo de ejecución sea de menos de 10 minutos. O sea que básicamente lo que le están pidiendo a ustedes, calcule la probabilidad de, lo voy a escribir acá,
calcule la probabilidad de que la X sea estrictamente menor que 10 minutos. Listo. Estrictamente menor. Esta es la pregunta. Calculemos la probabilidad de que una persona gaste menos de 10 minutos haciendo la tarea. Pues entonces, si yo lo veo visualmente, esto usted no lo tiene que hacer, esto lo hago yo para mi explicación. Yo creo que este dibujito yo siempre lo hago para entender bien, pero usted se lo puede imaginar. Aquí está la X, aquí está la Y. 0 es el punto de partida, pues es el rango. El rango arranca desde 0. Antes de 0 no me interesa nada porque la función vale 0. Entonces, ubico el 10. Y lo que tengo que hacer es, bueno, pues si me piden la probabilidad de que el tiempo de ejecución sea menor que 10 minutos, pues aquí tengo mi función de densidad, ¿no? Obviamente esto es un... Ahí está, no se ve igualita a la otra porque esto es un bosquejo, ¿no? Pero pues ahí yo hice mi mejor esfuerzo dibujando. Entonces lo que tiene que hacer usted, ¿qué es? Pues muy fácil. Lo único que tengo que hacer es calcular el área bajo la curva desde 0. Lo único que tengo que hacer es calcular el área bajo la curva desde 0 hasta 10. Esto es lo que tengo que hacer. Esta es la probabilidad. Entonces, pues sí, la única operación que usted tiene que hacer sería la integral, ¿cierto? Entre 0 y 10 de la función que está usted haciendo, o sea, el área bajo la curva. Eso es lo que tiene que hacer. Y aquí, bueno, básicamente lo que tengo que hacer es, bueno, hacer la integral, voy a reemplazar entre 0 y 10 de la función 1 sobre 15 a la menos 1, bueno, a la menos x sobre 15 de x. Listo. Entonces, aquí pueden ocurrir dos cosas. Lo que puede ocurrir es que usted me diga, uy, Juan Camilo, yo no me acuerdo de integrar. Es que yo vi el curso de integración hace 2 semestres o 3 semestres y a mí se me olvidó cómo hacer la integral de una exponencial. Eso sería potencialmente un problema, pero entonces le voy a dar dos soluciones. La primera es, pues esta integral de una exponencial sí es muy fácil, ¿no? Es decir, eh, ¿quién recuerda cómo es la integral de a la a, a por x de x? Eh, una integral, esta es una, o sea, sin límites ni nada de eso. ¿Cómo sería esa integral? ¿Cuánto me da? Es la integral más fácil, ¿no? Necesito algo que al derivarlo me dé el integrando. ¿Quién la recuerda? Es una de las más fáciles. Reinaldo. Sí, casi Reinaldo, algo así. Sí, aquí Reinaldo me dio como una idea, pero casi. No es la respuesta correcta, pero por ahí es. Manuel me dice, correcto, ahí me la dio Manuel. Eh, Reinaldo lo único que tenía mal era que en lugar de dividir por A, multiplicó por A. Entonces es E a la AX. Entonces, yo necesito que algo que al derivarlo me dé lo integrando, ¿no? Necesito la antiderivada. Entonces, E a la X para que me dé E, al derivarla para que me dé E a la X, usted sabe que usted sabe que la derivada de la exponencial es la misma exponencial, pero usted tiene que multiplicar por la derivada interna, entonces tiene que dividir entre A para que se cancele el A con el A y me quede lo que esté por dentro. Entonces, básicamente, la integral es una antiderivada. O sea, yo necesito que una función que al derivarla me dé el integrando. Si yo derivo e a la ax, me queda e a la ax, porque la derivada de la exponencial es la misma exponencial, pero me tocaría multiplicar por la derivada interna, que en este caso es a. Entonces dividido por a para que se cancele el a con el a y me quede precisamente lo de adentro. O sea que, pues en este caso, básicamente la integral es menos, porque usted se da cuenta que aquí el A es menos 1 sobre 15, sería menos E a la menos X sobre 15. Y no le ponga mucha, no le ponga mucha, digamos, mucho misterio. Derivemos esto.
Pues la derivada de la exponencial es ella misma. Entonces mire que aquí ya tengo la exponencial. Me falta multiplicar por la derivada interna. La derivada interna es menos 1/15. Pero con este menos me queda más, o sea, 1/15. O sea que mire que ya obtuve lo que está por dentro. Y me toca evaluarlo entre 0 y entre x igual a 10. Entre x igual a, perdón, me toca evaluarlo entre x igual a 0 y x igual a 10. O sea que, pues reemplazo, ¿no? Primero reemplazo en 10 y luego le resto evaluado en 0. Entonces me quedaría menos e a la menos 10/15, e a la menos 10/15, menos, y ahora evalúo, o sea, evalúo en 0. Entonces permítame, entonces primero evalúo en 10 y le resto la antiderivada evaluada en 0. Entonces me quedaría menos e a la menos 0/15. Entonces, pues ahí ya es simplemente hacer la operación. Entonces, menos con menos le da más. A la menos 0 le queda 1, ¿no? Entonces le quedaría aquí 1 menos a la, bueno, 10 quinceavos, 2 por 5, 10, 3 por 5, 15, le queda a la menos 2 tercios. Y ya es simplemente hacer esta operación. Esta operación le va a dar, bueno, hagámoslo aquí en R rapidísimo, como para, o la puede hacer en una calculadora, no necesita abrir R ni nada de eso. La abro yo aquí en R para simplemente hacerlo yo rápido, sin tener que sacar aquí la calculadora del celular ni nada de eso. Si quiere hacerla en Excel, hágala en Excel, si quiere, donde quiera, mejor dicho, eso es lo de menos. Eso le da, gracias Ivonne, gracias Angie. Me salvaron ahí me salvaron ahí permítame cierro esto por aquí. Entonces, ya Angie y Nicole coinciden con la respuesta. Entonces, simplemente lo voy a repetir yo para que, pues, para aquellos que no sepan cómo se hace, lo sepan. 1 menos exp de menos 2 tercios. Vamos a ver. Sí, 48,65. Perfecto. Entonces, eso le da 48,65%. O si usted quiere, lo puede expresar como lo expresaron Angie y Ivonne, lo pueden expresar en decimal, ¿no? 0,4865. Entonces, la probabilidad de que una persona ejecutando este proceso se demore menos de 10 minutos es del casi 50%. O sea, la mitad de las veces, que las personas están haciendo este proceso se demoran menos de 10 minutos. Esta es una posible interpretación de esto. Entonces, fácil es simplemente hallar el área bajo la curva. Aquí le tengo dos comentarios. Primero, si usted se da cuenta, el concepto es muy sencillo. ¿Cómo se calcula cómo se calcula la probabilidad en un caso continuo? El área bajo la curva. Punto. Es todo, o sea, como que nada que hacerle. Siguiente cosa. Lo que a las personas les causa dificultad, entre comillas, es que no se acuerdan cómo integrar. Ese es el problema. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, la verdad es que las integrales que nosotros vamos a trabajar son integrales de procesos comunes, integrales de procesos, digamos, que son muy estándar en el mundo. Entonces, esas integrales usualmente no son tan difíciles, son de exponenciales, de polinomios, integrales por partes, o sea, como que no hay integrales como muy sofisticadas o muy elaboradas, pues. Entonces, mi punto es, si usted quiere hacerlas a mano, hágalas a mano, punto. ¿Qué recomiendo yo? Yo lo que haría, a mí no me tocó esta parte del mundo, pues porque cuando yo estaba en la universidad hace 30 años, bueno, 20, no existían, digamos, software de computación simbólica que hiciera las integrales por nosotros. Ahora mismo existe una cosa que se llama Wolfram, tal vez, no sé si ustedes la han visto, Wolfram, o existe
El mismo Python tiene un módulo de computación simbólica. Existe también, ¿cómo es que se llama este otro software? Que hace las integrales. Bueno, se me olvidó. Uno muy popular es Wolfram. Entonces, si usted quiere comprobar, aquí Reinaldo me dice Symbolab, no lo conozco, pero gracias Reinaldo, no conocía este, lo voy a buscar después en internet yo para empaparme del tema. Si usted quiere, lo que yo haría de estudiante es tratar de hacer la integral así como con lo que aprendí en cálculo y comprobar lo que da con un lenguaje de estos. Eso se puede, usted lo puede hacer en línea y ver, a ver si me dio o no me dio. El mismo R también trae la integral hecha. O sea, aquí está hecho. Creo que aquí está la integral. Hay una librería que se llama Pragma, donde usted simplemente puede poner la integral, el comando se llama así, integral, le pone la función con la que usted esté trabajando y los límites de 0 a 10 y mire, ahí le da el 4865. Entonces, si usted quiere hacerlo en R, también lo puede hacer. Entonces, de alguna manera, y obvio, usted tiene que decir quién es la función. Mire, aquí está, usted tiene que definir la función. Si usted no define la función, pues el computador no va a saber qué hacer. Lo habíamos visto la vez pasada que una manera de definir funciones es con el comando function. Y usted simplemente pone 1 sobre 15 por exp de menos 1 sobre 15 por x. O bueno, como lo quiera escribir. Entonces, yo dejo abierta la posibilidad. No voy a... no voy a ponerme, digamos, a que usted tiene que hacer las integrales a mano, lo que sea. No. Yo lo que haría es hacer las integrales a mano y comprobarlas con un lenguaje de estos, o comprobarlas con R, o con Python, o con Symbolab, o con... Finalmente ustedes en los talleres, finalmente ustedes en los exámenes y esos pues tienen las herramientas a mano, así que ustedes eligen. Esta es una excelente pregunta. Michael me dice, en las aplicaciones que nosotros vayamos a hacer, ¿siempre vamos a tener a mano la función o la tenemos que deducir? Entonces, aquí la respuesta es doble. Excelentísima pregunta. Por ahora, mientras estamos arrancando en el cálculo, o sea, mientras estamos entendiendo, yo les voy a dar la función tal cual se las di. Pero va a llegar el punto en el curso en que usted va a tener que saber estimar la función. O sea, usted va a llegar el punto en el que diga, bueno, la función tiene que ser esta. Entonces, por ahora, Michael, yo voy a dar la función, sí. Pero va a llegar el punto en el que usted, con base en una muestra o por medio de algún método analítico, usted deduzca la función. Sí, eso es una excelente pregunta. Ahora, otra cosa. Supongamos que yo le digo a usted, calcule la probabilidad de que la X sea mayor o igual que 10 minutos. ¿Cuál sería esa probabilidad? Pues alguien de alguna manera dice, pues fácil, lo único que tengo que hacer es hacer la integral desde 10 en adelante, ¿no? Va a ser, o sea, esta integral. O sea, alguien me dice, pues fácil, Juan Camilo, lo que tengo que hacer es la integral de 10 hasta infinito de la función. O sea, de la integral de 10 hasta infinito de f de x de x. O sea, tiene que hacer la integral desde 10 hasta infinito de 1 sobre 15 de e a la menos x sobre 15 de x. Pero sí, ¿no? Sí, usted se puede poner a hacer el proceso, bla, bla, bla. Esto es una integral impropia porque esa está en el infinito, o sea, le toca tomar un límite. Pero mire, métale sentido común. Si de 10 para atrás está el 48%, de 10 para adelante, ¿cuánto va a estar? Usted lo puede hacer por el complemento, o sea, como que no necesita ponerse a hacer toda esa integral. Si quiere, la puede hacer, o sea, si quiere se puede poner a hacer la integral nuevamente, la interderivada, primero evaluar en infinito, o sea, cuando yo evalúo en el infinito me toca tomar el límite, ¿no? El límite cuando x tiende a infinito de menos e a la menos x sobre 15. Pero sí, todo bien, chévere, pero fácil. Si de 10 para atrás
está el 48%, bueno, 48.65%, de 10 para adelante, ¿cuánto hay? ¿Cuánto hay? Eh, pues claro, ya me lo dice Angie, pues fácil, 51.35. O sea, lo que hizo Angie fue 1 menos el 0.4865. ¿Por qué? Porque es que el área bajo la curva de toda la función le da 100%, porque incluye todos los casos. Entonces, la verdad, ahí sí ya es astucia del analista para que no haga cálculos innecesarios, pues. Lo cual me lleva a otra cosa, y es, Juan Camilo, ¿cómo alguien sabía que aquí iba un 15 de verdad? Pues, y la razón es que si usted se pone a hacer la integral, si usted se pone a hacer la integral, lo que alguien debería hacer sería la integral de menos infinito a infinito de la función. Eso es lo que debería hacer alguien para comprobar que le dé 100%. Pero en este caso particular, ¿a qué se reduce eso? Eso se reduce a, bueno, ¿cuál es el posible menor valor de la variable cuya densidad no sea cero? Pues cero, ¿no? Porque el menor valor pues el menor posible valor de la variable cuya densidad no es cero, pues es cero. Y si yo hago la integral desde cero hasta infinito de la función de 1 sobre 15 a la menos 1 sobre 15 de x, eso le tiene que dar 1. Necesariamente le tiene que dar 1. Si usted se pone a hacer esto a mano, le va a dar 1. Eh, um, y la razón es muy sencilla, ¿no? Pues aquí ya tengo la antiderivada, entonces básicamente lo que uno tendría que hacer sería menos e a la menos x sobre 15, e a la menos x sobre 15, evaluado entre x igual a 0 y x que tiende a infinito, ¿no? Entonces, si quiere, véalo así. Primero evalúe en infinito. Qué pasa con e a la menos x cuando la x tiende a infinito? ¿Qué pasa con e a la menos algo cuando la x se hace muy grande? ¿Cuánto me da eso? Ese límite da cuánto. No me voy a poner a calcular el límite, tocaría hacer, bueno, es un límite muy fácil, de hecho, pero ¿qué pasa con este número, con e a la menos x sobre algo? ¿Qué pasa con e a la menos algo cuando la x se hace muy grande? Pues mire la función, ¿no? Cuando la x se hace muy grande, e a la menos algo, ¿cuánto me da? Pues me da 0, ¿no? O sea, el límite me da 0. Y luego resto evaluando en 0. Pero es que evaluando en 0, pues e a la 0, pues me va a dar 1, ¿no? Y menos con menos, pues le da más. Ahí está. Obvio, ahí yo estoy utilizando el hecho y usted si no se acuerda, pues bueno, aquí le acuerdo, el límite cuando la x tiende a infinito, cuando la x tiende a infinito de e a la a por x, le puede dar dos cosas, ¿no? Le puede dar 0 si la a es negativa, pues porque claro, me queda un decaimiento exponencial, y le da infinito, o sea, no existe si la a es positivo. Es más, si la a es mayor o igual que 0. No, mentira, si la a es positivo, si no le da 1. Y le da, si es negativa, y le da infinito si la a es positiva. Bueno, ahí es que ya usted recuerde sus cosas de cálculo. Claro, la integral diverge si el a es positivo, porque la curva se vuelve creciente, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es el gran punto de todo esto? El gran punto de todo esto es el siguiente. Probabilidades se calculan con áreas bajo la curva. Punto. Se acabó. ¿Cómo calculo las probabilidades? Lo que yo le dije, yo trataría de hacer las integrales a mano y si usted las quiere comprobar con algún método de computación simbólica como en Wolfram, este Symbolab que me dicen, de pronto matemática o de pronto R o de pronto Python, lo que quiera, hágale. Eso sí ya es al gusto del paciente.
A mí lo que me importa es que usted calcule bien las probabilidades, punto. Que si usted utiliza el computador, o lo hace a mano o utiliza Python o R, lo que sea, es su problema. Eso sí ya, eso sí ya es al gusto suyo. No, no lo voy a obligar a hacer las integrales a mano. Siguiente cosa, la interpretación, ¿no? La probabilidad de que el tiempo de ejecución sea menor que 10 minutos es de 48%. Es decir, el 48% de las veces que una persona ejecuta el proceso se va a demorar menos de 10 minutos. Siguiente cosa, si yo considero todos los casos, o sea, de 0 a infinito, pues eso me tiene que dar 1. Lo que quiere decir que hay probabilidades que yo podría hacer por el complemento, como acabamos de hacer aquí para mayores que 10. Siguiente cosa, y espero que aquí ya usted se esté dando cuenta de varias cosas. Juan Camilo, usted tiene aquí la función, pero algo me suena un poco extraño, y es, usted tiene aquí su función, usted aquí tiene el tiempo, ¿no? X, y aquí está su función, la que hemos venido trabajando. Pum. ¿Qué pasaría si yo calculo aquí está 10, ¿qué pasaría, y aquí está 0, qué pasaría si yo calculo la probabilidad de que X sea exactamente igual a 10? ¿Cuál será la probabilidad de que X sea exactamente igual a 10? ¿Cuál es la probabilidad de que una persona se demore exactamente 10 minutos? Entonces, ahí, ¿qué tendría que hacer yo? Si sigo como mi idea de la integral, ¿no? Lo que yo debería hacer es, bueno, es más, ya le voy a decir qué debería hacer, pero ¿cuánto da esa integral? ¿Cuánto me da ese valor de una? ¿Cuánto me da esa probabilidad sin pensar mucho? ¿Cuál es la probabilidad de que una persona se demore exactamente 10? Gracias, Juan. Cero. Y no tuve que hacer ningún cálculo. Y la razón es muy sencilla. Y es que, ¿cuál es el área bajo la curva en 10? ¿Cuál es el área bajo la curva en 10? Pues alguien lo que debería hacer sería, bueno, la integral desde 10 hasta 10 de la función. O sea, de 1 sobre 15 por e a la menos x sobre 15. Pero si yo hago esa integral de 10 a 10, ¿cuánto me va a dar? Siempre, siempre. Eso me va a dar 0 de una, porque no hay área. Es una línea, no hay área. O sea que en las variables continuas, y esto se lo escribo aquí en rojo, la probabilidad de que x, de que una variable sea igual a x minúscula, 10, 20, 30, 1, 2, 5, o sea, con un valorcito en particular, eso siempre es 0, siempre. Por eso es que está muy mal, pilas, pero alguien me dice, pero Juan Camilo, es que usted me dijo que la f minúscula, usted me dijo que la f minúscula de x era igual a la probabilidad de que x sea igual a x. Entonces, ¿cómo así que ahora eso siempre me da 0? Claro, esto es verdad, esto está bien, siempre y cuando la variable es discreta. Si la variable es discreta, esto es cierto. La función, esto lo llamamos así, función de masa de probabilidad. Eso sí es verdad. Pero en las continuas, cuando la variable es continua, eso siempre me da 0, porque el área da 0. Entonces, por eso yo le decía que si usted clasifica mal la variable, por eso yo le decía que si usted una variable discreta la trabaja como continua o viceversa, todo le va a quedar al revés. Entonces, gran mensaje. Si la variable es discreta, pues usted ya tiene la FMP, la función de masa de probabilidad, pues ya es lo de siempre, la probabilidad de que X sea igual a X. Pero en un caso continuo, esa probabilidad siempre es 0. O sea, no quiero ver a nadie, haciéndose, uy, Juan Camilo, pero es que usted me puso una probabilidad de igual a 10 y me toca hacer la integral. No, usted no tiene que ponerse a hacer nada, eso le da 0 de una. O sea, no pierda tiempo. No importa el caso, no importa la variable que si es tiempo, longitud, temperatura, ingresos, lo que sea. Si es continua, la probabilidad de que X sea igual a X, eso siempre es 0. Así que no pierda tiempo, ¿no? Lo que quiere decir que, lo que quiere decir que, pilas acá, lo que quiere decir que
si yo le pido calcular la probabilidad de A entre A y B, pues esa probabilidad, o sea, no cambia si usted pone los iguales o no. Es decir, eh, sin importar, sin importar si usted pone inclusive el A o sin incluir el A eso no, en las continuas eso no interesa. En los dos escenarios usted va a tener que hacer la integral entre A y B, el área bajo la curva. Es decir, no importa si usted le dicen entre 10 y 20 minutos, calcule la probabilidad de que el individuo se demore entre 10 y 20 minutos. Entonces, si usted incluye el igual o no incluye el igual, eso es lo de menos, porque el área bajo la curva en el igual da siempre cero. Entonces ahí no pierda tiempo, digamos, reflexionando mucho en que si mete el igual o no mete. Es como aquí, digamos en el ejemplo anterior. Yo le pedí la probabilidad de que X sea menor estrictamente de 10. Si alguien hubiera puesto menor o igual, claro, metió el igual, pero es que el igual ni le quita ni le pone. O sea, el área bajo la curva en 10 es cero. Lo mismo aquí. Si yo le digo la probabilidad de que X mayor o igual que 10, pues si pone usted el 10 o no pone el 10 es lo de menos. Es la misma integral, desde 10 hasta infinito. ¿Listo? Por eso es que, por eso es que trabajar en el caso continuo es mucho más sencillo. Bueno, entonces, dicho eso, eh, en las continuas, la probabilidad de estar entre A y B siempre es la integral, siempre. En las discretas ahí ya usted tiene que pensar un poquito más. Bueno, aquí Julián me dice que si podría repetir, por favor, en la parte de A y B. Ah, ok. Julián, básicamente, como para resumirlo y dejarlo un poco más claro, eh, lo que yo quiero decir con esto del A y B es que, fíjate que bajo un punto en particular, sea 10 o sea 20 o sea 5 o sea 1, el área siempre es cero. Entonces, si yo quiero la probabilidad entre A y B, es decir, si yo quiero, permítame, hago un dibujo acá. Si yo quiero, este es el tiempo, y aquí está la curva, perdón, y ahora no sé qué hice. Y aquí está la curva. Si yo quiero la probabilidad de encontrarme entre A y B, eso siempre va a ser el área bajo la curva, esta área bajo la curva, ¿no? O sea, eso sí, creo que todo el mundo lo entiende. Listo. Ahora, mi punto, Julián, es que cuando estemos haciendo las aplicaciones, cuando estemos haciendo los casos de estudio, cuando estemos analizando los problemas, si alguien pone menor o igual que A, menor o igual que X, menor o igual que B, o pone simplemente estrictamente menor, eso nunca va a marcar la diferencia. ¿Por qué? Porque es que el área bajo la curva, tanto en A como en B, siempre es cero. Entonces, en cualquiera de los dos casos vas a tener que hacer la integral entre A y B. ¿Por qué? Porque es que bajo, bajo A y bajo B no hay área. Es una línea recta, no hay un área, ¿no? Es como un rectángulo con amplitud cero. Entonces, en ese sentido, nunca se, en el caso continuo, no en el discreto, en el caso continuo, si usted pone menor igual o pone menor, eso es lo de menos. Porque el área bajo la curva siempre es cero en un punto. Perfecto. Entonces, bueno, esa es como la función de densidad. La función de densidad, si usted la quiere graficar en R, usted simplemente tiene que poner el comando curve. Este comando curve, XPR significa expression. Entonces, el comando curve dice grafique, haga la curva de la siguiente expresión, que sería f de x. Y usted le dice desde dónde hasta dónde, desde 0 hasta 20, le pone el título en el eje X, el título en el eje Y, el color. Este LWD significa line width, o sea, el grosor de la línea.
Y este upline lo que hace es poner una línea vertical tanto en 0 como en 10 para que usted viera la región de integración. Pero bueno, ahí está. Listo. Pero, y si quiere hacer la integral en R, hágale. Eso es lo de menos. Muy bien. Esa es la función de densidad. Esa es la función de densidad. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Ah, Juan Camilo, sí, ya entendí cómo funciona la función de densidad. Ese es el análogo, pues, de la FMP en el caso discreto, aunque es diferente. ¿Existe un análogo para la función de distribución? Es decir, ¿existe como el acumulado en el caso continuo? Sí, también existe. Y nuevamente se representa con F mayúscula. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomarnos 5 minutos y arrancamos a las 18 con la función de distribución. Ya nos vemos. Bueno, entonces continuamos. ¿Existirá el equivalente de la función de distribución en el caso discreto aquí para las continuas? Y la respuesta es sí. Es decir, el, el- el- el mecanismo se mantiene y es, nuevamente, lo que vamos a hacer es construir una función que me diga a mí cuál es el acumulado de la variable, mire cómo se interpreta esto, cuál es el acumulado de la variable, cuál es la probabilidad de obtener un valor menor o igual a x. Ah, Juan Camilo, usted me acabó de decir que menor o menor o igual no interesaba. ¿Puedo poner aquí menor si quiero? Sí, si quiere póngale menor, no importa. La costumbre es poner menor o igual, pues como para emular un poquito lo del caso pasado. Pero si usted quiere ponerle menor igual es lo de menos. Entonces, ¿qué debería hacer usted? Entonces, acumular. ¿Cómo se acumula? Pues fácil, cojo, ya no la suma, me toca la integral, el área bajo la curva desde menos infinito hasta x. Aquí hay un error, toca corregir esto, pero bueno. Eh, Me toca coger la integral desde menos infinito hasta el valor que yo quiero de bajo la curva. No, aquí hay que, aquí hay que cambiar algo. Aquí hay que cambiar algo. Entonces, permítame se lo escribo bien, porque si no, voy a cambiar eso en las notas de clase. Permítame se lo escribo bien. La función de distribución acumulada, tengo que cambiar eso en las notas de clase, porque ahí hay un errorcito. La función de distribución acumulada, creo que alguien tiene abierto el micrófono, por favor, ciérrelo. La función de distribución acumulada sería entonces así, nuevamente, ¿no? F mayúscula de X evaluada en X. Entonces lo que hemos venido diciendo es, bueno, tengo que acumular, ¿no? Entonces tengo que calcular la probabilidad de que la variable sea menor o igual que el valor que yo quiera, ¿no? Entonces, este X minúscula puede ser cualquier valor que usted desee, ¿no? Eh, lo que decíamos era que si usted quiere en lugar de menor o igual poner menor, hágale, no hay ningún problema. Entonces, la forma de calcularlo es la integral, el área bajo la curva, desde el menor valor de la variable, por eso aquí ponemos menos infinito, hasta x de la función. Entonces, aquí en la función me toca poner, no me gusta poner aquí x, me gusta poner otra letra, t, u, y, lo que usted quiera, porque es que si pongo aquí una x, se me va a confundir con la x de arriba, ¿no? Entonces, básicamente, la función de distribución acumulada es ubíquese en el menor valor de la variable y haga toda la integral hasta el valor que usted desee. Punto. Se acabó. Eh, esto del igual a 1 no debería ir ahí porque lo que es igual a 1 es la integral de todo, ¿no? Entonces, lo que es igual a 1, lo tengo que quitar ahí de las notas. Lo que es igual a 1 es la integral desde menos infinito hasta infinito de la función. Si yo integro toda la función, aquí sí puedo poner x, pues porque no tengo más x, o si quiere poner t, póngale t, es lo de menos. Eso sí, le tiene que dar 1. Pero pues en este caso que estamos acumulando, no, ¿no? Lo que tengo que hacer es,
ubicarme en el menor de valor de la variable y haga el acumulado hasta el valor que usted quiera. Esta X minúscula es cualquier valor que usted desee, ¿no? Quiero el acumulado hasta, quiero el acumulado hasta. Entonces, bueno, esto tiene varias propiedades, las vamos a ver ahorita. Primero hagamos el ejemplo y luego examinamos las propiedades para que usted vea que son bien sencillas. Entonces, vamos a calcular la función de distribución en el caso anterior. Vamos a calcular la función de distribución en el caso anterior y vamos a calcular un percentil. Hagamos eso. Entonces, nuevamente tenemos el tiempo de ejecución de la tarea. Vamos a trabajar en minutos, lo de siempre. Entonces, vamos a encontrar esta función de distribución. ¿Listo? En el caso de la variable de tiempo y minutos. Es muy, muy, muy sencillo. Entonces, veamos. Lo que tengo que hacer, aquí está el tiempo. Aquí está el tiempo. Y aquí va a ir la función de densidad. Este es el caso que hemos venido trabajando. Entonces, obvio, en 0 para atrás, la función va a 0, ¿no? Listo. Entonces, bueno, arranquemos. La verdad es que es bien, bien directo. Entonces, mire, si usted tiene una X que es menor o igual que 0, o sea, si usted está, digamos, aquí atrás, ¿cuánto ha acumulado? Si usted tiene una X que está antes de 0, pues el acumulado de ese valor, pues sería 0, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí la función vale 0. O sea que las X's ahí no son tan interesantes. Las X's importantes son las X's que están después de 0, o sea, las X's en el rango. Entonces usted ubíquese en una X cualquiera, por ejemplo, acá, donde sea. Ahí es la X. Antes hicimos el mismo ejercicio, pero donde la X ya valía 10, ¿no? Entonces ahí una X cualquiera, una X cualquiera. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Pues lo que hicimos ya con el caso cuando hicimos la X, hallar el área desde el menor valor de la variable hasta X. ¿Y quién es el menor valor de la variable? Pues 0. Este es el caso interesante. Esto sería el acumulado hasta el valor X con el que yo esté trabajando. Si usted se confunde y aquí en lugar de X quiere ponerle U o T o lo que quiera, hágale, es lo que usted quiera. Entonces, básicamente, lo que tenemos que hacer es acumular hasta un valor que yo quiera. Antes lo hicimos hasta 10. Entonces, si la X es positiva, ¿qué va a pasar? Si la X es positiva, entonces la función, voy a ponerlo así, entonces la función de distribución sería, bueno, calculemos la probabilidad de que X sea menor o igual que ese valorcito. Listo. Es la definición, ¿no? Calculemos la probabilidad de que la X sea menor o igual que ese valorcito. Listo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues fácil, calculemos la integral desde 0 hasta la X de la función. Pero ¿quién es la función? 1 sobre 15 a la menos X sobre 15. Eh, Juan Camilo, pero esta fue exactamente la misma función que hicimos hace un segundo. Claro, entonces yo ya sé cuánto me da la antiderivada. La antiderivada ya sé que me da menos a la menos. Bueno, aquí cometí un errorcito que es el que no me gusta cometer. Y es que yo aquí no pongo X porque se me confunde con la otra X, ¿no? Yo aquí usualmente pongo otra letra. Yo aquí usualmente pongo, no sé, póngale U, T, W, lo que usted quiera. Porque es que si no la X de acá se me confunde con la X de arriba. ¿Listo? Entonces, esto me quedaría igual a la antiderivada que hicimos hace un segundo, que sería la interivada desde de menos E a la menos T sobre 15, solamente que antes lo hicimos con T igual a 10, evaluado entre T igual a 0 y T igual a X. ¿Y qué hago? Pues fácil, reemplace, ¿no? Primero reemplaza en X y luego resta reemplazando en 0. Pues hagámoslo. Entonces, la f de X, pues, continuemos aquí debajito. Entonces, la f mayúscula de X
sería igual a, bueno, primero reemplacemos en la X y le resto reemplazando en 0, ¿no? Entonces, pues fácil. Si primero reemplazo en la X, ¿qué me va a quedar? Pues bueno, menos E a la menos X sobre 15, que sería la antiderivada evaluada en ese lugar, menos, ahora reemplazando en 0. Entonces, si reemplazo en 0, pues sería menos E a la menos 0 sobre 15. O sea, literalmente el mismo cálculo que hicimos antes, solo que ahora, solo que ahora en lugar de 10 utilicé X. Entonces, ¿cuánto me da E a la menos 0? Pues 1. Y menos con menos, pues da más, ¿no? Entonces me quedaría 1 menos E a la menos X sobre 15. Ahí está. Entonces, la gran conclusión, ¿cuál es? La gran conclusión, ¿cuál es? Que el acumulado de un valor, el acumulado de un valor es, lo puede usted escribir de dos maneras. O le da 0, si la X es menor que 0, bueno, menor o igual que 0, porque pues si usted está ubicado en 0 no ha acumulado nada, ¿no? Y le da 1 menos E a la menos 10 sobre 15, a la menos 10 no, a la menos X sobre 15, si la X es positiva. Em, entonces, básicamente, ¿qué tiene usted? Mire que si yo fuera a graficar esta función, si yo fuera a graficar esta función, ¿cómo luciría? Pues la verdad es que luciría de una manera muy sencilla. Luciría más o menos así. Ya ahorita pues ya la tenemos dibujada en las notas de clase, pero quisiera yo dibujarla acá a mano. Entonces, ¿cómo luciría la función? Pues si la X es menor o igual que 0, pues no he acumulado nada. O sea que antes de 0, la función siempre vale 0. Cuando llego a 0, la función ya empieza a crecer. Y aquí está, y aquí está 1. Eh, y Juan Camilo, ¿usted cómo sabe eso? ¿Se sabe de memoria la función? Y no, es pura lógica. ¿Por qué? Porque mire que a medida que yo me separo de 0, a medida que la X se separa de 0, el área bajo la curva empieza a aumentar o a disminuir. Pues si yo estoy alejándome de 0, pues el área bajo la curva se empieza a hacer más y más y más grande. Y lo máximo que puede llegar a ser, o sea, en el límite en infinito, lo máximo que puede llegar a ser es 1. Por eso es que cuando nosotros hacemos la curva en R, mire cómo le queda. Pues obviamente aquí no la dibujé toda, eso va creciendo. ¿Cómo se hizo? Pues dibujé la función, ¿no? La misma rutina curve, solamente que la función, ahora la f mayúscula, es 1 menos e a la menos 1 sobre 15 por x, que fue lo que acabamos de derivar. Me gusta hacer este ejemplo primero, porque entonces ya usted con esta función tiene muchas cosas. Me explico. Mire esto. Esta F mayúscula es lo mejor. ¿Por qué? Se la voy a escribir aquí nuevamente. Llegamos a que la F mayúscula de X, voy a escribir la parte que me interesa, que es 1 menos E a la menos X sobre 15, siempre y cuando la X sea mayor que 0, ¿no? Que es la parte que, digamos, es interesante. Entonces, varias cosas. Primero, nuevamente voy a hacer aquí mi dibujito. Esta función a usted se lo dice todo. ¿Por qué? Porque alguien le dice a usted, bueno, Juan Camilo, tener, eh, calcule la probabilidad de tener un tiempo entre A y B. O sea, calculemos esta probabilidad.
Entonces, ubique aquí un valor A que puede ser 5 minutos, ubique aquí un valor B que puede ser 10 minutos. Listo. Entonces, calculemos esa probabilidad. Ah, bueno, pues fácil. Lo que yo debería hacer, lo que hemos venido diciendo desde el primer instante de la clase, lo que yo debería hacer, pues es el área bajo la curva entre A y B, ¿cierto? El área bajo la curva entre A y B. Esto es lo que yo debería calcular. ¿Sí o no? Listo. Esta sería la pregunta. Entonces alguien me dice, pues fácil, Juan Camilo, ya lo hemos hecho 1000 veces, lo que yo debería hacer sería el área bajo la curva entre A y B de la función. Y sí, digamos que, digamos que eso es lo que usted debe, eso es como el deber ser, pues. Como es lo que hemos venido diciendo desde que empezamos la clase. Pero lo que quiero decir es que si usted ya tiene los acumulados, si usted ya tiene los acumulados, pues no se ponga a perder tiempo, ¿no? Si usted ya tiene los acumulados, pues más bien otra alternativa más fácil es, pues halle el acumulado hasta B, halle el acumulado hasta B y réstele el acumulado hasta A. ¿Por qué? Porque es que esta función mayúscula lo que hace es la integral desde 0 hasta B. Entonces, para que me quede lo verde, pues ¿qué queda? ¿Qué hago? Pues le resto el acumulado hasta A, ¿no? Esto que estoy poniendo en rojo, esto es puro sentido común, ¿no? Esto que estoy poniendo en rojo es el acumulado hasta A, ¿no? Hasta 5 minutos, digamos. Entonces, si yo le pido el acumulado entre A y B, si yo le pido el área entre A y B, pues calcule todo el área hasta B, o sea, halle el F mayúscula en B y réstele el acumulado hasta A. Eso le va a dar lo verde. Entonces, nada, es simplemente reemplazar, ¿no? Es simplemente reemplazar. Pues porque el A, por ejemplo, es 5 minutos, el B es 10 minutos, entonces es simplemente reemplazar. Pues veamos cómo me quedaría. Si yo reemplazo, entonces hagamos el reemplace ahí. Entonces me quedaría 1 menos E a la menos B sobre 15. Si la B vale 10, pues usted ahí pone ahí 10, menos, luego reemplaza en A 1 menos E a la menos A sobre 15. Y si la A vale 5, entonces ahí usted pone 5. Y bueno, hace el álgebra, ¿no? Entonces esto le quedaría 1 menos 1 le da 0, menos con menos le da más, entonces esto le quedaría E a la menos A sobre 15 menos E a la menos B sobre 15. Y ya lo mete en la calculadora, ¿no? Porque la A vale 5 y la B vale 10, entonces hace ahí el cálculo y lo que le dé, 30%, 40%, 50%, lo que sea. Es eso. Ahora, alguien me puede decir, uy, Juan Camilo, entonces yo podría, ya con los acumulados, yo podría calcular percentiles iguales que hicimos en el caso discreto. Ese era el ejemplo que tenía para leer de tarea. Yo le puedo decir, sí, claro, mire, alguien me puede decir, calculemos la mediana del tiempo de duración de los individuos haciendo la tarea. Calculemos la mediana. Entonces, fácil, lo que tengo que hacer aquí es, vamos a calcular la mediana. Recuerde que la mediana es el mismo percentil 50, ¿no? O sea, yo necesito un valor X que acumule, que tenga por detrás el 50% de la información, o sea, el 50% del chance, de la probabilidad, de la incertidumbre. O sea, yo necesito que esta área sea 50%. Ese es el percentil 50. El percentil 50 es aquel valor de X, es aquel valor de X que acumula el 50% del área. Pero la verdad es un ejercicio muy, muy, muy sencillo. ¿Por qué? Porque pues yo ya tengo el acumulado, ¿no? Entonces necesito, ¿el acumulado cuál es? Pues el acumulado de un valor cualquiera, pues ya lo dedujimos, es 1 menos E a la menos X sobre 15, ¿no? Y esto el acumulado, ¿cuánto tiene que ser?
Pues 50%, o sea, 0.5. ¿Y entonces qué hago? Pues despeje, ¿no? Si yo voy a despejar, uy, ¿cómo se despejará esta vaina? Entonces, bueno, este menos que está aquí lo paso a sumar al otro lado, este 0.5 que está aquí sumando lo paso a este lado, entonces me queda 0.5 igual a, bueno, lo voy a escribir como por pasitos para que todos estemos de acuerdo. Me quedaría 1 menos 0.5, porque este 0.5 pasa a restar, igual a e a la menos x sobre 15, ¿no? Esto es una división sobre 15. Ah, listo. Entonces, ¿qué hago ahora? ¿Cómo hago para despejar la x? Tomo logaritmos, ¿no? Entonces me quedaría, bueno, logaritmo natural de 0.5. Bueno, esto sí es como en el bachillerato, ¿no? Igual a menos x sobre 15. O sea que la x aquí es igual. Fácil, este 15 está dividiendo, este menos está multiplicando, entonces me queda entonces el percentil 50. Ahí sí me toca pedirle a alguien que me haga el favor de que me haga el cálculo. Sería igual ¿a qué? A menos 15 por logaritmo natural de 0.5, ¿no? Ahí sí es que alguien me haga el favor de hacerme el cálculo. Uy, Juan Camilo, ¿pero eso le va a dar negativo? No, no le va a dar negativo porque el logaritmo de 0.5 es negativo, ¿no? Y menos por menos le va a dar más. Entonces eso me da, gracias Brian, gracias Angie, eso le da 10.39, perfecto. 10.397 minutos, ¿no? El 50% de las veces que alguien el 50% de las veces que alguien ejecuta esta tarea, hace este procedimiento, este protocolo, se demora 10.3 minutos en realizarlo. Esa es la interpretación. Uy, Juan Camilo hubiera podido calcular el percentil 8 o algo así, el percentil 80 o el percentil 7 claro, pues lo único que tiene que hacer es que en lugar de 50 pues trabaje con el porcentaje que le toca. Juan Camilo, ¿importa si yo pongo aquí en el ejemplo anterior menor o igual o menor? No, es lo mismo, porque es continuo, el área bajo la curva no cambia. Entonces, de alguna manera, fíjese que si usted tiene la F mayúscula, pues lo tiene todo, ¿no? Ahora, hay algo muy importante y es, yo les decía la clase pasada, que en el caso discreto, en el caso de variables aleatorias discretas, si yo le daba la f minúscula, o sea, la función de masa de probabilidad, la forma de obtener la f mayúscula es por medio de una suma, ¿no? Y la forma de devolverse, es decir, de a partir de la f mayúscula obtener la f minúscula es haciendo una resta. Pues lo mismo va a ocurrir aquí. Lo mismo va a ocurrir aquí. Con las variables aleatorias continuas, si usted tiene una f minúscula, una función de densidad, ya no es de masa, de densidad, ¿cómo obtuvimos la f mayúscula? ¿Qué método de cálculo hicimos para obtener la f mayúscula? Si yo le doy la función de densidad, ¿cuál fue la operación matemática que hicimos para obtener la f mayúscula? Lo acabamos de hacer, ¿no? Es el área bajo la curva, o sea, integral. Integral. O sea que si yo me quiero devolver, si yo le doy la f mayúscula, ¿cuál es la operación inversa de la integración? Ah, la derivación, ¿no? Derivo, en lugar de resto, derivo. ¿Será que se cumple en este caso? Veámoslo. Yo sé que la f mayúscula de x, si la x es mayor que 0, me da 1 menos e a la menos x sobre 15, ¿no? Para la x mayores que 0. A ver, derivemos esta cosa. Saquemos la derivada. Aquí la derivada usted la puede notar de varias maneras. La notación de Leibniz a mí me gusta bastante. Yo creo que esta es como la más típica de x, ¿no?
la derivada respecto a x de la función mayúscula evaluada en x. O si usted quiere puede utilizar la función, la prima, ¿no? Aquí, f' de x también, esa es otra opción. Muy bien, listo. Entonces derivemos. Derivada de 1. ¿Cuánto es la derivada de una constante? Derivada de 1. ¿Cuánto es la derivada de una constante? ¿Quién recuerda? Derivada de una constante, fácil ahí en el chat, de una. Derivada de una constante, gracias, 0. No la constante, 0. Filas ahí. Ah, bueno, ¿cuál es la derivada de e a la algo, no? Lo que discutíamos ahorita. Le escribo aquí la regla general. Recuerde la regla de general. La derivada de respecto a x de e a la a por x es igual a por e a la a x, ¿no? Claro, la derivada de la exponencial es la misma exponencial y multiplico por la derivada interna, ¿no? Entonces lo mismo aquí. Entonces, ¿cuánto es la derivada? ¿Cuánto es la derivada entonces de menos e a la menos e sobre x? Pues fácil. Entonces me queda menos con menos me da más. Entonces me quedaría más 1 sobre 15 e a la menos x sobre 15. Y pues 0 más cualquier cosa, pues me da la cualquier cosa, ¿no? 1 sobre 15 e a la menos x sobre 15, que es exactamente la f minúscula, ¿no? Y si usted se da cuenta, pues esto que nos acabo de dar aquí es exactamente la f minúscula, la función de densidad. Listo. Aquí usted, la verdad es que este no es un curso de cálculo, ni mucho menos, entonces como que no me voy a poner a repasar todas las reglas de integración y las reglas de derivación. Ah, que la derivada es la suma de las derivadas, que la derivada de un producto es la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero sin derivar, que la derivada de un cociente es la derivada del primero por el segundo menos la derivada del segundo por el primero sin derivar sobre la derivada del segundo al cuadrado, que la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1, que, bueno, como que todas esas reglas, yo asumo que usted las recuerda o las puede recordar. Si quiere puede googlear como unas, digamos, reglas de derivación si quiere para acordarse, o usted puede poner resumen de reglas de derivación y ahí le van a salir varios, o puede seguir utilizando Wolfram y todo eso. Aquí Brian me hace un comentario en el chat. Ahora, va a llegar el punto, Brian, sí, correcto, en el que ustedes mismos van a tener que plantear las funciones. Es decir, ¿qué hicimos hoy? Hoy yo les di la función, lo que yo les dije es, mire, lo que hicimos hoy, Brian, fue, yo les doy la función minúscula, yo les di la función f minúscula, yo les di, yo les di la f minúscula, y a partir de la f minúscula hicimos todos los cálculos. Calculamos las probabilidades, calculamos la función de distribución acumulada, o sea, la f mayúscula, eh, hicimos los percentiles, en fin, como que hicimos todo. Si yo le doy la f mayúscula, usted también puede hacerlo todo, porque si la deriva, le va a dar la f minúscula y ya puede hacer los cálculos de probabilidades como quiera. Va a llegar el punto, Brian, en que a partir de un conjunto de datos, ustedes van a poder, que es lo que yo les digo aquí, ustedes van a poder obtener la curva. Pero bueno, tenemos que ir por pasos, ¿no? Tenemos que ir por pasos. Entonces mi punto es, eh, apóyese de las herramientas, o sea, usted si quiere encuentre resúmenes de derivación, de integración, utilice Wolfram, utilice Python, utilice R, como que ayúdese a poder manejar el cálculo, ayúdese a eso. Yo en realidad, pues que he hecho esto ya tanto tiempo, pues me acuerdo de las reglas de cálculo y eso, pero si usted de alguna manera no recuerda bien cómo derivar, por ejemplo, recuerde eso, por ejemplo. Si usted quiere comprobar sus resultados que hizo a mano, pues vaya a Wolfram o al otro software que me recomendaron ahorita, Reinaldo, y compruebe sus cálculos con Symbolab, por ejemplo, o con matemática o con lo que sea.
pero va a llegar el punto en el que usted me diga a mí la función. Sí, va a llegar usted al punto en que me diga la función. Correcto. Ahora, las propiedades, y con esto quisiera terminar la clase de hoy, las propiedades de las funciones ya básicamente las vimos. Vamos a verlas por un segundo. Primero, la función de distribución acumulada siempre está entre 0 y 1. Claro. ¿Por qué? Porque la función de distribución acumulada es una probabilidad. Es el acumulado hasta. Entonces, siempre esa función le tiene que dar entre 0 y 1. Muy bien. Uy, Juan Camilo, ¿cómo así que el límite cuando la x tiende a menos infinito del acumulado es 0 y el límite cuando la x tiende a infinito del acumulado es 1? Pues fue lo que acabamos de ver aquí. Empíricamente, nos dimos cuenta que si yo me voy para infinito, ya lo he venido acumulando todo, ¿no? A medida que la x crece, pues yo empiezo a acumular más y más y más y más y más. Por eso es que de la, el acumulado el acumulado tiende a 1 cuando la x tiende a infinito. Y claro, cuando me estoy devolviendo, pues el acumulado va para 0, porque no he acumulado nada, ¿no? Entonces, no es una regla, digamos, de aprenderse de memoria, simplemente es obvio. Si me voy para atrás, empiezo a acumular menos, o sea, el acumulado me da 0. Y si me voy para adelante, pues empiezo a acumularlo todo. Lo que yo ya le decía, la probabilidad en un punto siempre es 0. La probabilidad en un punto siempre es 0. Y si usted quiere la probabilidad de que x sea mayor o igual a x, usted no importa si pone mayor o pone mayor o igual, eso siempre es 1 menos el acumulado. Siempre. Pues claro, si yo quiero lo que está hacia adelante de x, pues coja el 100% y réstele lo que hay para atrás, ¿no? Recuerde que el acumulado es lo que hay atrás de x. Y no importa si usted pone igual o no lo pone. ¿Por qué? Porque bajo un punto el área siempre es 0. Por eso mismo es que eh, si usted calcula el área bajo la curva entre A y B, no importa si usted le pone menor o igual a A o menor o igual a B, eso no interesa nunca. El resultado siempre es el acumulado que tiene hasta B menos el acumulado que tiene hasta A. Si yo le doy la F mayúscula, si yo le doy la F mayúscula y la deriva, eso le da la F minúscula. Punto. Eso es todo. Entonces, mire que todas estas propiedades básicamente las ilustramos, las hicimos con el ejemplo, las experimentamos con el ejemplo, pero no son propiedades que usted se tenga que aprender de memoria, son de sentido común. Son de, pues obvio, si el área, en un punto, pues el área siempre es 0. Entonces no importa si yo pongo mayor o igual o estrictamente mayor, es lo mismo. Y que si yo tengo el acumulado, si yo quiero entre A y B, pues cojo el acumulado mayor y le resto el acumulado menor, pues para que me quede lo que hay por dentro. Pues es sentido común, pues. No se las aprende de memoria. Entonces, ¿cuál es la gran conclusión de todo esto hoy? Es, si usted clasifica las variables, como discretas y continuas, es muy importante que usted haga bien la clasificación. ¿Por qué? Porque si la variable es continua, el tratamiento es por medio de integrales y derivadas, pero si la variable es discreta, el tratamiento es por medio de sumas y restas. Punto. En el caso discreto, usted va a ver la función de masa, la F minúscula, con barritas. En el caso continuo, usted va a ver líneas continuas. En el caso discreto, la función de distribución es una función escalonada, mientras que en el caso continuo, pues es una función continua, que fue el acumulado que ya hicimos ahorita. Y ya. Entonces, ¿en qué estamos? En que ya tenemos variables, aprendimos a ponerle la estructura probabilística a las variables, aprendimos a trabajarlas dependiendo de si es discreta o continua. Entonces, lo que vamos a hacer la próxima clase es aprender a resumir esas variables. Vamos a aprender a calcular las medidas de localización, vamos a aprender a calcular el valor esperado, vamos a aprender a calcular la varianza, vamos a aprender a calcular el coeficiente de variación, como que lo mismo que hicimos en la primera parte del curso, pero con la estructura probabilística, dependiendo de si es discreta o si es continua.
Bueno, eh, bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Arrancamos con esto la próxima clase.